Buenos días, jóvenes. ¿Me escuchan? Esa tu vocecita, estás bostezando, ¿no? Un minutito más. Bueno, vamos a ver, jóvenes. ¿Ya estás bien, Keila Gigliola? Sí, doctor, buenos días. Buen día. A ver, haremos un breve repaso. ¿De dónde aparecen estas líneas? Hablar esta mañana de región parotidia, región temporal y región infratemporal. Región parotidia. Decimos que la región parotidia se encuentra situado en la parte posterior y lateral de la región facial. Esta es la región facial, ¿verdad? Esperen un momentito. Esta es la región facial. Entonces, la región parotidia se encuentra en la parte posterolateral de la región facial. Esta región parotidia se encuentra delimitado hacia arriba por el arco cigomático. Ahí está el arco cigomático. Hacia abajo por el borde inferior de la mandíbula y el ángulo de la mandíbula. Ahí está el ángulo de la mandíbula y el borde inferior. Hacia adelante es el borde anterior del músculo macetero, a esta altura aproximadamente,
y hacia atrás prácticamente por el borde anterior de este músculo, el esternocleidomastoideo fundamentalmente, y el conducto auditivo externo o el oído externo. Entonces, esta es la delimitación de la región parotidia. Otra vez repito, la región parotidia se encuentra situada en la parte posterolateral de la región facial. Se encuentra delimitado hacia arriba por el arco cigomático, hacia abajo por el borde inferior de la mandíbula y el ángulo de la mandíbula, hacia adelante por el borde anterior del músculo macetero y hacia atrás por el oído externo y el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Perfecto. ¿Qué contiene la región parotidia? La región parotidia contiene fundamentalmente a la glándula parótida, a la glándula salival parótida, pero también contiene músculos, al músculo macetero, contiene también arterias, a la arteria carótida externa, contiene también venas, a la vena retromalar, a la vena retromalar, y contiene también al conducto, su conducto excretor fundamentalmente, y contiene nervios, ¿se dan cuenta? Y entonces empezaremos a describir en primer término, ahí contiene al músculo, el músculo macetero, que después vamos a describirlo. Entonces vemos nosotros ahora a la glándula parótida. Entonces hemos dicho que esta región parotidia contiene fundamentalmente a la glándula parótida. Contiene también a arteria a la carótida externa, a la vena retromalar posterior, retromalleolar o retromandibular, contiene a los nervios, contiene el conducto excretorio. La glándula parótida es una de las glándulas salivales más voluminosas, que obviamente deberíamos estudiarla cuando estudiamos a todas las glándulas salivales, a la glándula submandibular o submaxilar, a la glándula sublingual, pero anatómicamente, esto es funcionalmente, anatómicamente pues tenemos que estudiarlo en su propia región, a la glándula parótida. Entonces, ¿qué es la glándula parótida o parótida? Es una glándula secretora de saliva. La glándula parótida es una de las glándulas salivales más voluminosas que tiene el cuerpo humano, cuya función es segregar saliva hacia la cavidad oral, fundamentalmente para la humidificación y la purificación de la cavidad bucal. ¿Dónde se encuentra situado? La glándula parótida se encuentra situado fundamentalmente en un lecho que se llama lecho parotidio o la celda parotidia. Este lecho parotidio está determinado hacia adelante por el músculo, el borde posterior de la rama vertical de la mandíbula, el músculo macetero, hacia atrás por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, el vientre posterior del digástrico, aquí tenemos la lámina timpánica también, hacia arriba por el arco cigomático, hacia abajo por el borde inferior de la mandíbula. Es una celda que la vamos a ver. Así vista de ahora no estamos comprendiendo muy bien, pero hacemos un corte transversal, vamos a hacer un corte transversal a la altura del proceso mastoideo, acá. Y haciendo ese corte transversal, vemos de la siguiente manera. Ahí tienen ustedes. Así vemos la celda parotidia. Fíjense, esta es la celda parotidia y todo esto. Ahí está alojada. Entonces, esta celda parotidia presenta pues, en su parte anterior, ahora lo vamos a poner color, ahí está la celda parotidia. En su parte anterior está conformado fundamentalmente, yendo de afuera hacia adentro, por el músculo macetero. Ahí está el músculo macetero. Luego, la mandíbula, el borde posterior de la rama vertical de la mandíbula. Y este músculo es el músculo pterigoideo medial, otro músculo masticador. Hacia atrás está constituido, hemos dicho, por el músculo esternocleidomastoideo, el proceso mastoideo, el músculo vientre posterior del digástrico, ramos del músculo del ramillete de Giordano, de los músculos que se insertan en el proceso estiloideo, el estiloideo, estilofaringeo, estilogloso, ¿verdad? Todos esos elementos por la parte posterior. Su base de esta celda parotidia está dado por los planos superficiales, la piel, el tejido celular subcutáneo, etc.
Y hacia adentro tienes una pequeña prolongación que se relaciona con la faringe. Esta ya es la faringe, se relaciona con la faringe. De tal manera que la glándula parotidia, situada en su celda parotidia, adquiere una forma triangular que le estamos viendo, ¿verdad? Una forma triangular que se delimita hacia adelante por estas paredes, hemos dicho, el macetero, la mandíbula, el pterigoideo medial, hacia atrás el esternocleidomastoideo, proceso mastoideo, el digástico y el ramillete de Riolano, estilo gloso, estilo ioideo y estilo faringio. Así le han constituido un espacio de forma triangular, su vértice dirigida hacia la parte medial, hacia la faringe, y su base en los planos superficiales. En este lecho que tiene una forma triangular está ubicado, situado la glándula parótida, de tal manera que también en la glándula parótida encontramos una pared anterior, una pared posterior, una base y un vértice, fundamentalmente, ¿no ven? Entonces, esta parótida se encuentra fijada en esta su situación por una membrana que le envuelve, que se llama la fascia parotidia, así como si fuera una bolsa de plástico, así. Entonces, en este sitio, en esta celda parotidia, se encuentra la glándula parótida rodeada por una cápsula, si quiere el término, o fascia parotidia, que lo envuelve completamente a la glándula parótida. También en su fijación participan, pues, obviamente, estos elementos que la atraviesan, ¿no? Ahí tienen ustedes a la carótida externa acompañada de la vena yugular externa, contienen filetes nerviosos, su conducto. Además, existe tejido adiposo alrededor, tejido adiposo, que de alguna manera le permite el ligero movimiento a la glándula parótida en los momentos de masticación, de deglución, de ascenso, descenso de la mandíbula. Entonces, no es una glándula salival fija, es una glándula salival bastante móvil, bastante móvil. Perfecto. Entonces, si nosotros vemos esto, estamos viendo claramente los elementos por los que se relaciona. En primer término, decimos por delante se encuentra relacionado por el músculo macetero, la mandíbula, el borde posterior de la mandíbula. Luego, el músculo pterigoideo medial, ahí está el músculo pterigoideo medial, los elementos que hemos mencionado. Hacia atrás se encuentra el músculo esternocleidomastoideo, ahí está el esternocleidomastoideo. El vientre posterior del digástico y el proceso mastoideo. Seguimos entrando, nos encontramos con el proceso estiloideo, en el cual se encuentra pues el músculo estiloideo, estilo gloso y el estilo faringio, el ramillete de Riolano. Y más hacia atrás, si queremos seguir observando, encontramos al nervio glosofaringio, encontramos a la carótida interna, ahí está la carótida externa, esta era la externa, esta es la carótida interna. Encontramos al nervio, a la cadena simpática cervical, encontramos al nervio vago, encontramos al nervio accesorio. Se dan cuenta, aquí está el nervio, el 9, el 10 y el 11 y el simpático cervical fundamentalmente, ¿verdad? Y finalmente los músculos prevertebrales. Entonces, se dan cuenta, la glándula parótida está fuertemente relacionado con muchos elementos en su pared posterior, que yendo de afuera hacia adentro, repito, el músculo esternocleidomastoideo, el proceso mastoideo, el vientre posterior del digástico, luego tenemos a la vena yugular interna, tenemos al nervio glosofaringio, al nervio vago, al nervio accesorio o espinal, al simpático cervical, los músculos prevertebrales, la carótida interna, ¿verdad? Y el proceso estiloideo con sus músculos, el estilo ioideo, estilo faringio, estilo gloso, el ligamento estiloioideo, que forman el ramillete de Riolano, así se llama, ramillete del proceso estiloideo. Todos esos elementos se encuentran en su pared posterior. No se olviden que esta glándula parótida salival tiene pequeña prolongación que hace contacto con la faringe. Por eso, cuando existen las paperas, la parotiditis, la inflamación de la glándula parótida, en el momento de deglutir se presenta un pequeño dolor, porque esta inflamación de alguna manera repercute en la faringe, ¿sí? Perfecto. Entonces, hablando del lecho o la celda parotidia, rápidamente nos ubica de que la glándula parótida tiene una forma también triangular que se adapta el contenido al continente
por ende tiene una pared anterior, una pared posterior, una base y un vértice. Y en la pared anterior ya hemos indicado todos los elementos que se encuentran, en la pared posterior también hemos indicado todos los elementos que se encuentran, en su base los planos superficiales, la piel, tejido celular, etcétera, y su vértice que tiene con una pequeña prolongación un contacto con la faringe. Creo que esta diapositiva nos ilustra claramente la posición y la situación de la glándula parótida. Ahora, la glándula parótida se encuentra vascularizada fundamentalmente por la arteria auricular, aurículo-temporal, que es una rama de la arteria carótida externa. La carótida externa, llegada al cuello del cóndilo, da dos ramas, la arteria maxilar y la arteria aurículo-temporal. Esta arteria aurículo-temporal da la arteria transversal de la cara ocigomática, da arterias articulares para la articulación temporomandibular, da arterias auriculares para el oído externo y da arterias glandulares para vascularizar a la glándula parótida, para la vascularización de la glándula parótida. Sus venas, obviamente, va a ser la vena aurículo-temporal que va a recibir a este plexo venoso, organizado plexo venoso pterigoideo, y de ahí las venas de la glándula parótida también van a drenar a esta vena aurículo-temporal. Y ahí está la vena retromandibular con la facial. En cuanto a sus linfáticos, existen linfáticos que están dentro y fuera de la glándula parótida, son los ganglios parotídeos, que al final van a drenar hacia los ganglios submandibulares y hacia los ganglios de la cadena cervical profunda. Ahí están, ganglios linfáticos que se encuentran en la superficie y en la parte interna de la glándula parotídea, drenan hacia los ganglios parotídeos superficiales, pueden ir hacia los ganglios submandibulares y de aquí a los ganglios de la cadena cervical profunda. En cuanto a sus nervios, los nervios prácticamente de la glándula parótida están dados por un filete nervioso que viene del glosofaringio. Este es el glosofaringio. Esta es la rama presináptica del glosofaringio, filetes nerviosos que van al ganglio óptico. Del ganglio óptico nacen filetes nerviosos que van a ir a la inervación de la glándula parótida. Estos filetes nerviosos que entran de la glándula parótida tienen función parasimpática, es decir, función secretora, la secreción de la saliva hacia la cavidad bucal, la secreción de la saliva. Aparte también recibe filetes nerviosos que son simpáticos. Estos filetes nerviosos simpáticos vienen del plexo nervioso pericarotídeo. Esta carótida externa en su alrededor tiene cantidad de fibras nerviosas que constituyen el plexo pericarotídeo. De ahí nacen filetes nerviosos que dan la inervación simpática. Y la inervación simpática tiene la función de inhibir la secreción. Tiene la función de inhibir la secreción. Finalmente, existen filetes nerviosos que vienen del nervio aurículo temporal y del nervio auricular posterior. Este nervio auricular posterior nace pues de las S2, S3. Desde ahí este nervio auricular mayor va a dar la inervación sensitiva. Igualmente el nervio aurículo temporal da filetes nerviosos sensitivos de sentir dolor, calor, ardor, sensitivo. Una cosa es la función secretora parasimpática, otra es la función sensitiva, simpática, y otra es la función sensitiva. Repito, la glándula parótida en su función secretora está dada por filetes nerviosos del glosofaringio que emiten hacia el ganglio óptico, esa es la vía presináptica. La postsináptica del ganglio óptico nacen filetes nerviosos para la inervación parasimpática de la glándula y su función parasimpática es estimular la secreción de la saliva. Su función simpática está dada por el plexo nervioso pericarotídeo que envuelve a la vida externa y esa produce función inhibidora de la secreción de la glándula parótida. Inervación sensitiva proviene fundamentalmente del nervio aurículo temporal, pero también proviene del nervio auricular mayor. Ese auricular mayor van a ser fundamentalmente de la S2, S3 de la cadena simpática cervical y va a dar filetes nerviosos para la inervación sensitiva. Entonces, la inervación sensitiva proviene del nervio aurículo temporal y del nervio
simpático cervical a través de ese 2S3, de sentir. Muy bien. A ver, vamos a ver. Esta glándula parótida contiene un conducto, su conducto excretor, y el conducto excretor de la glándula parótida está dado fundamentalmente por se llama conducto parotidio o conducto de Stennon también. Arranca del borde anterior de la glándula parótida. Tiene aproximadamente 4 a 6 centímetros de longitud. Se dirige hacia adelante en un trayecto transversal. Atraviesa al músculo macetero. Luego, al llegar a su borde anterior del músculo macetero, perfora al músculo buccinador a la altura del segundo molar superior y drena a la cavidad bucal. Entonces, este es su conducto. Ojo, hacemos una aplicación clínica como accidente. Está de moda hacer la bichectomía, quiere decir sacar el tejido graso de este sector de la región geniana. Todo esto se llama región geniana. Aquí se acumula tejido adiposo, los cachetes, que se llama bolsa adiposa de Bichat, así se llama, bolsa adiposa de Bichat, se acumula aquí grasa. Y cuando son gorditos, esa bolsa adiposa, mayor cantidad de grasa. Cuando el niño es desnutrido, por ejemplo, tiene carita chupada, se ha deprimido, se ha consumido la bolsa adiposa de Bichat, no tiene cachetes. Y cuando engorda, aumenta la bolsa adiposa de Bichat. Entonces hay muchas mujeres o personas también, hombres, que no quieren tener estos cachetes y le están haciendo la extracción de esta bolsa adiposa de Bichat, se llama bichectomía, algo así le llaman. Y al hacer eso lo están haciendo por la cavidad bucal, no están haciendo por fuera. Y al hacer por dentro, han seccionado en varias ocasiones a este conducto parotidio. Eso ya conozco por referencia en varias personas que han hecho. Existen odontólogos que están haciendo bichectomías, odontólogos, ni siquiera cirujanos maxilofaciales. Existen también personas que hacen cirugía estética, están entrando y si no tienen experiencia, han cortado, han seccionado al conducto parotidio. Ya conozco de referencia como 4 pacientes que les han seccionado y no sé cómo después han reparado, han tenido que viajar al exterior definitivamente. ¿Cuál será el tipo de cirugía que les hacen de reconstrucción? No sé. Pero cuidado con la bichectomía. La bichectomía, extracción de la bolsa adiposa de Bichat, debe estar en manos de personas muy bien entrenadas. Eso como un corolario. Cuidado que usted se esté mandando a hacer. Pasamos ahora a la región temporal. Entonces tenemos la región temporal. Estamos aquí. Vasos linfáticos de la glándula parótida. Pasamos esto y hemos indicado bien. Entramos a la región temporal. La inervación también ya la hemos indicado muy bien de la glándula parótida, vías simpáticas, parasimpáticas y sensitivas. Ahora entramos a la región temporal. Vean ustedes, la región temporal se encuentra situado en las partes laterales de la región occipitofrontal. Esta es la región occipitofrontal. Y decimos, la región temporal se encuentra situado a ambos lados de la región occipitofrontal. Esta región temporal se encuentra delimitado hacia adelante primeramente por el hueso frontal y el hueso cigomático. Ahí está, el hueso frontal y el hueso cigomático. Hacia arriba y hacia atrás por las líneas temporales superior y la línea temporal inferior. Y hacia abajo está por el arco cigomático. Esta región temporal tiene la forma casi prismática, me explico. Tiene un vértice hacia arriba y una base hacia abajo. Su vértice hacia arriba y su base hacia abajo. Ahora, si tiene una forma casi triangular, esta base por fuera está dado por el arco cigomático y por dentro por la superficie subtemporal de las alas mayores del esfenoides. Hacia abajo la cresta infratemporal o la carilla temporal de las alas mayores del esfenoides. Entonces aquí existe un pequeño espacio. Afuera el arco cigomático y hacia adentro la cresta infratemporal. Entonces aquí existe un pequeño ensanchamiento y aquí no, el vértice está arriba y la base hacia abajo. Entonces la región temporal tiene la forma de un prisma de base inferior.
¿Qué contiene? Contiene fundamentalmente al músculo temporal, ¿verdad? Contiene a las arterias temporales profundas y contiene a los nervios temporales profundos y también contiene a sus fascias. Hablaremos primeramente de la fascia. La fascia temporal es la aponeurosis del músculo temporal, es la fascia que le cubre al músculo temporal y esa toma inserción hacia arriba en la línea temporal superior. Aquí se inserta esa fascia, en la línea temporal. Y hacia abajo se divide en dos hojas, una que toma inserción en esta cara externa del arco cigomático y otra en su cara medial del arco cigomático, dejando un pequeño espacio entre las dos hojas por el cual discurre la arteria temporal profunda posterior. Vamos a ver, ahí lo vemos claramente, ¿verdad? A la región temporal. Y esta región temporal también está recorrido por esta arteria temporal superficial. Esta arteria temporal superficial de esta aponeurosis, por encima de la aponeurosis temporal, ahí, esta es la fascia temporal completamente. Hemos dicho, toma inserción en la línea curva temporal superior. Hacia abajo se divide en dos hojas en el arco cigomático y está recorrido por la arteria temporal superficial. Esta arteria temporal superficial es rama terminal de la arteria carótida externa, que a la altura del cuello del cóndilo se divide en arteria temporal o superficial y la arteria maxilar. La temporal superficial camina por la parte anterior del pabellón auricular y da estas ramas. Ahí tienen una rama orbitaria, la arteria transversal de la cara, arterias para la glándula parótida, arterias para el conducto auditivo externo, para la articulación temporomandibular, y luego se divide hacia arriba en dos ramas, una frontal y otra parietal, que va a ir a irrigar prácticamente todo el cuero cabelludo anastomosándose con las arterias que hemos mencionado en la anterior clase, ¿verdad? Ahí vemos ahora la fascia. Vemos, esta es la fascia temporal que está cubriendo prácticamente al músculo temporal. Ya hemos dicho su inserción en la línea curva temporal superior y hacia abajo en el arco cigomático, definitivamente, ¿verdad? Si ya tiramos a esa fascia viendo, hemos retirado completamente. Ahí está el músculo temporal. Este músculo temporal, músculo en la línea curva temporal inferior, toma inserción en toda la fosa ósea temporal y toma inserción en la cara profunda de la fascia temporal. Desde la superficie de inserción, sus fascículos se dirigen hacia abajo los anteriores y hacia adelante los posteriores para venir a tomar en el proceso coronoideo, el hueso mandibular, en el proceso coronoideo. Acción. Por sus fascículos anteriores y medios, levanta la mandíbula hacia arriba, elevador de la mandíbula, ¿verdad? Por sus fascículos posteriores, cuando se contraen, produce retropulsión de la mandíbula, tira la mandíbula hacia atrás. Esa es su acción. Elevador y retropropulsión hacia atrás. Ese es el músculo temporal. Retiramos al músculo temporal y encontramos que encontramos, ahí estamos viendo, los nervios temporales profundos anteriores, temporales profundos medios, las arterias temporales profundas anteriores, medios y posteriores, ¿se dan cuenta? Estas arterias temporales profundas anteriores y medias vienen como rama de la arteria maxilar y esta arteria temporal profunda posterior como rama de la arteria auriculotemporal o la arteria temporal superficial, perdón. Y los nervios vienen del nervio mandibular, el nervio temporal profundo anterior, nervio temporal profundo posterior. Se encuentran casi debajo del músculo temporal, definitivamente. Ahora, si analizamos nosotros la capa profunda, es decir, el suelo de la fosa temporal, está constituido por el terium. Y el terium no es más que la unión de cuatro huesos, del hueso frontal, el hueso parietal, escama del temporal y las alas mayores del esfenoides. Entonces, a todo este sector se llama terium.
que es el suelo de la fosa temporal. Si se han dado cuenta, cuando hemos hablado de región temporal, hemos dado sus límites de la región temporal, hemos dicho la forma que tiene la fosa temporal, hemos hablado de su y hemos hablado del contenido de la fosa temporal, que contiene el músculo temporal, arterias y venas, y ahora decimos su piso. El piso de la fosa temporal es ósea, que está constituido por el hueso frontal, el parietal, el temporal y las alas mayores del esfenoides, y a este punto de unión se llama terium cuando hemos llevado cabeza ósea. Entonces, todos estos elementos óseos constituyen el piso, el suelo de la fosa temporal. Bien, vamos a descansar un ratito, jóvenes. Nos está avisando que tenemos un minutito. Vamos a entrar en 5 minutos para continuar con la fosa infratemporal. ¿Alguna pregunta, alguna duda, Jennifer Milán Ceruco Soruco?